Hola, hola, buenos días hermanos, los saludamos a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta mañana. Reciban un saludo especial. Estamos nuevamente para llevarles la palabra. Así que oremos al Señor para que Él sea el que nos dé una palabra que venga de su corazón en esta mañana. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti pidiendo que tú seas con nosotros, Padre. Oramos, Señor, por cada hermano, por cada eh, persona que aún va a estar escuchando este audio, esta grabación, y los que nos están viendo en vivo en esta mañana, Señor, oramos para que tú seas con ellos, que tú les abras su entendimiento. Vamos a entrar a Efesios, Padre Santo, tú nos has llevado a este fluir, Padre mío, entonces queremos, Señor, que tú nos hables en esta mañana, por favor, ministra nuestro espíritu, Señor, danos lo que tú quieres para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues estamos nuevamente aquí en Facebook, aquí en Pan de Vida México, para llevarles el estudio, la palabra de Efesios. Vamos a estar tomando la epístola a los Efesios para llevarles una palabra y nuestro primer tema es Introducción a la epístola a los Efesios. Vemos que Efesios es una epístola que Dios puso en el corazón de Pablo para bendecir a su pueblo. Toda esta revelación la recibió directamente de Dios por el Espíritu Santo. Recuérdense que leímos que Pablo dice que esta palabra no lo aprendió de ninguna otra persona, sino que Dios fue el que lo reveló por el Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana, así como en aquel tiempo, Pablo llevaba la carga de que todos los hermanos, los efesios, entendieran lo que es la iglesia. Entonces es la misma intención para nosotros en esta mañana. En Colosenses aprendimos a Cristo con nuestra cabeza y en Filipenses vimos al Cristo experimentado por nosotros. Ahora en Efesios vamos a ver 7 aspectos, ¿verdad? Respecto de lo que es la iglesia, respecto a la iglesia. Y vamos a ir nombrando los 7 aspectos de una manera que podamos llevarlos en mente porque vamos a estarlos tocando y es lo que nos va a hablar Efesios, amén. Los 7 aspectos de la iglesia es, primeramente en el 1 tenemos la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Número 2, tenemos la revelación de lo que es el nuevo hombre. Número 3, tenemos la revelación de lo que es el reino. Número 4, tenemos la revelación de lo que es la familia de Dios. Número 5, tenemos la revelación de lo que es el lugar de la morada de Dios. Número 6, tenemos la revelación de lo que es la novia o la esposa del Señor. Y número 7, tenemos la revelación de lo que es el guerrero de Dios. Efesios es la epístola que presenta al cuerpo de Cristo en los 7 aspectos. Es muy importante conocer cada aspecto, mis hermanos, porque al entenderlo nos ayudará a entender nuestra posición delante de Dios. Amén. Todo Efesios nos habla de lo que es la iglesia y vemos que la iglesia es un asunto corporativo. La iglesia es un asunto corporativo y esto tenemos que llevarlo siempre en mente para poder aplicar correctamente los 7 aspectos de lo que es la iglesia. A pesar de que la iglesia es una persona, pero es una persona corporativa. Dios en Cristo es la cabeza y con Cristo dentro de nosotros somos el cuerpo. Efesios inicia entonces con la declaración del cuerpo de Cristo. Amén. Leamos Efesios 3:8. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muchos hermanos creen que las riquezas de Cristo son lo mismo que la plenitud, porque la plenitud de Cristo la encontramos en el 1:22 que dice, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el 4:13 dice de esta manera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que Cristo tiene plenitud y la iglesia es la plenitud también. Entonces vemos, o lo primero que tenemos que entender es lo que es las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo. Entendamos lo que es la iglesia, porque Cristo es la cabeza, y Efesios 1, 22 y 23 se refiere a todo lo que dice Colosenses, amén, con respecto a la cabeza. Vamos a explicar primeramente el primer aspecto, que es el cuerpo de Cristo, lo que dice el 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nos dice que el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos dice que nosotros como el cuerpo de Cristo somos la iglesia, somos la plenitud de Cristo. Entonces, muchos creen que las riquezas son la plenitud de Cristo, pero no. La realidad de Cristo es la iglesia como cuerpo. El cuerpo es la plenitud. ¿Cómo podemos explicar esto? Nuestro cuerpo es la plenitud de nuestra cabeza, porque nuestra cabeza es nuestra persona. Por eso Cristo es la cabeza, Él es la persona de la iglesia. Por eso es bien importante que conozcamos lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo nunca es alguien aparte de lo que es la cabeza, es lo mismo. Entonces el pensamiento que nos quiere transmitir el apóstol San Pablo cuando él nos habla del cuerpo de Cristo es que entendamos que la iglesia es la plenitud de Cristo. Dicho en otras palabras, la plenitud sirve para expresar lo que es la cabeza. Entonces la iglesia, al ser la plenitud, es la que expresa la cabeza, que es Cristo. Amén. Por ejemplo, la realidad de que todos nosotros como somos una cabeza, todos los problemas están en la cabeza está nuestra manera de pensar, en la cabeza está nuestra manera de querer, de odiar. Todo lo que expresamos sale de la cabeza. Amén. Estamos hablando, tomando como ejemplo de nosotros. Entonces, cuando se habla de plenitud, se habla de expresión, porque la plenitud siempre expresa lo que es la cabeza. Nosotros como plenitud tenemos que expresar los pensamientos de la cabeza, tenemos que expresar todo lo que la cabeza se ha propuesto, en este caso es Cristo. Entonces, hermano, vamos a relajarnos, vamos a tomar a Efesios, vamos a estar efesenciando para que se nos quede claro lo que son los 7 aspectos respecto a la iglesia. Entonces, que no se nos olvide que las riquezas son diferentes que la plenitud. Son cosas distintas. Es importante saber por qué el cuerpo de Cristo es llamado la plenitud. Ejemplo, nosotros nos movemos por el cuerpo, pero somos dirigidos por la cabeza. Si nos toca ir a trabajar, si nos toca ir al supermercado, nuestra cabeza es el que nos dirige. Entonces vemos que la expresión, que la iglesia es la expresión de Cristo. Veamos lo que es la iglesia al ser la expresión de Cristo. La iglesia, como la plenitud de Cristo, ella es la que va a donde Cristo quiere ir, porque es la que expresa, la que expresa. Entonces vemos que todo el universo está lleno de Cristo. Por eso la Biblia dice que Él es aquel que todo lo llena en todo, Él es el que lo llena todo en todo. Entonces vemos que Él es grande. Y esa persona grande necesita de un gran cuerpo. Y entonces ese cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en plenitud. Amén. Entonces, vemos que las riquezas de Cristo no debemos de confundir con la plenitud de Cristo. Vamos a poner un ejemplo para ver que no es lo mismo. La plenitud es lo que la plenitud es lo que se ve en el cuerpo físico de una persona. Y las riquezas son la comida que come. Por eso leímos Efesios 3:8. ¿Se acuerdan que leímos en el 3:8 que dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo? En el 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en el 3:8, Pablo nos va a enseñar de las riquezas inescrutables de Cristo y también de la plenitud de la cabeza. En el 4:13 nos habla de que un cuerpo tiene estatura, y entonces vemos, hermano, que
lo que, cuando nosotros, más bien vamos a poner un ejemplo, cuando nosotros vamos a la consulta con el médico, y en esa hoja que nos van a consultar, que nos van a dar a consulta, ahí nos ponen cuánto medimos en nuestra estatura, cuánto pesamos, amén. Entonces, esa es la idea aquí. Tenemos que ver que el cuerpo tiene una estatura, tiene una medida. Tenemos que meternos en el pensamiento de Pablo, porque él nos va a hablar de la plenitud de la cabeza, de la estatura del cuerpo. Hemos dicho que si no ponemos atención, no vamos a entender a Pablo, porque él usa términos que si nosotros no ponemos atención, no vamos a entender lo que él nos está diciendo. Entender que la cabeza tiene plenitud, que es el cuerpo, y el cuerpo tiene estatura, tiene medida. Es lo que Pablo quiere que entendamos. Por eso él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, esa es la estatura del cuerpo. Amén. Entonces en el 13, en el 4:13 nos dice que, o nos está diciendo de la medida del cuerpo. Esto nos debe hacer pensar a nosotros. Dios tiene una medida para el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene que crecer a una estatura. El cuerpo tiene que crecer a una estatura. Cuando Pablo nos habla del cuerpo de Cristo, nos está hablando de un hombre corporativo. No está hablando de la iglesia. No está hablando de una persona, de un solo individuo, más bien dicho. Y nos está hablando de que la iglesia tiene que llegar a una estatura, hermanos. Y tenemos que saber cómo se llega a esa estatura, porque todos tenemos que llegar a la estatura que Dios ya ha fijado. Recuerden que, o más bien tenemos el ejemplo de que hay preocupación en los papás cuando los hijos no están creciendo. Ellos tienen que ir a consultar con el médico para que encuentren el problema por qué un niño no está creciendo, ¿no? Y lo primero que va a decir el médico es de que está comiendo o que no está comiendo. Amén. Ahora, estamos diciendo que el cuerpo tiene una estatura y vamos a suponer, si espiritualmente la medida es de 2 metros y nosotros solo llegamos a 1,50 m, sencillamente no seremos vencedores. Porque Dios ha determinado una estatura para el cuerpo de Cristo, y es lo que leímos en el 4:13. Hasta que todos lleguemos, dice, a, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí el Señor nos está revelando algo. Miren lo que dice. Él habla de la unidad de la fe. Y la unidad de la fe es el alimento que nos va a servir para que nosotros demos la estatura. Volvamos al ejemplo, a la ilustración del niño. Para que ese niño pueda crecer, necesita de una buena alimentación. Necesita ayuda de los nutriólogos para que lo ayuden, para que el niño pueda comer y pueda crecer y alcanzar la estatura. Entonces nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, este es un alimento para que uno se desarrolle y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya sabemos que Filipenses, ahí estuvimos viendo la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Bajo el contexto que estamos hablando aquí, Pablo dice que si nosotros queremos llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, que es la plenitud de Cristo, a la estatura que está fijada soberanamente por Dios, tenemos que estar unidos en la fe y tenemos que conocer al Hijo de Dios. Entonces aquí ya hemos entendido que Dios le ha fijado una estatura al cuerpo de Cristo. Así como nosotros desde antes de nacer, Dios ya fijó una estatura para cada uno de nosotros. De la misma manera es con el cuerpo de Cristo. Nosotros aquí en Pan de Vida México llevamos la carga de que todos los hermanos lleguemos a la estatura, que demos la medida. Porque la esperanza que tenemos es que todas las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado y aún a los que nos están escuchando, que están en otras localidades, es que un día ellos muestren la riqueza de Cristo por medio de una plenitud. Amén. Entonces, eso es con respecto al primer
aspecto de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vamos con el segundo aspecto, el nuevo hombre. Lo tenemos en el 2.15. Efesios 2.15 ahí nos muestra el otro aspecto, el segundo aspecto de lo que es la iglesia, el nuevo hombre. 2.15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. En todo el universo hay un solo nuevo hombre. Todos aquellos que pertenecen a diferentes grupos, en el caso de los judíos, se rigen por la ley de Moisés. Sin embargo, ellos no entienden lo que es el nuevo hombre, aún el grupo llamado los mesiánicos, porque la Biblia no ha entendido que la Biblia dice que de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él primeramente predicó a los judíos. Él vino a buscar a las ovejas, Él vino a buscar primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, antes que nosotros los gentiles recibiéramos la enseñanza de Cristo. Entonces vemos que Dios en su soberanía ya tenía de que los judíos convertidos y de los gentiles convertidos formaría el nuevo hombre. Por eso nos dice en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El nuevo hombre no es lo mismo que el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se refiere a muchos miembros del cuerpo, y también nos habla de una cabeza. Entonces, pero cuando nos hablan del nuevo hombre, debemos saber la diferencia entre el cuerpo y el nuevo hombre. El cuerpo requiere de una sola vida, pero el nuevo hombre requiere de ambas cosas, requiere de la vida y de la persona. Mi cuerpo tiene vida, pero mi ser como un hombre tiene una persona. Así que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo que tiene la vida de Cristo, sino que es el nuevo hombre que contiene la persona de Cristo. Más adelante vamos a veremos que el nuevo hombre se refiere a la mente de Cristo en nosotros. Lo que hace el nuevo hombre en nosotros es que pensamos igual que Cristo. Y en Filipenses hablamos de que Pablo habla de pensar una misma, de sentir una misma cosa, de seguir una misma regla, experimentar el poder de la resurrección. Y todo eso él estaba hablando de que nosotros somos el nuevo hombre, tiene que ver con el nuevo hombre, porque somos los que actuamos como actúa Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos quiere decir con respecto al nuevo hombre, amén. El nuevo hombre es la parte psicológica del cuerpo, mientras que el cuerpo de Cristo son los miembros que tienen la vida. Así que aquí en Efesios la carga de Pablo es que entendamos lo que él nos va a enseñar, que todos los aspectos de la iglesia son corporativos, no es un individuo, son muchas personas, amén. Son muchos cristianos, ¿verdad?, que forman el cuerpo. Muchos cristianos, un solo cuerpo bajo una cabeza, un nuevo hombre y con una misma manera de pensar, amén. Esto nos ayuda a entender a Filipenses, que nosotros no podemos andar con miles de pensamientos, porque entonces somos miles de personas. Entonces vemos al cuerpo de Cristo hecho pedazos, un nuevo hombre hecho pedazos. Al hablar de que andamos en las 1000 opiniones, es que andamos en las 1000 cabezas. Entonces vemos al cuerpo de Cristo que se volvió una bestia. Tener muchas cabezas es no estar de acuerdo. Por ejemplo, hay problemas en el hogar cuando hay dos cabezas. Cuando la mujer asume la posición de cabeza, hay problemas. Eso no es algo normal, es anormal de lo que Dios, ¿verdad?, de lo normal que Dios ha hecho. La normalidad del cuerpo de Cristo es con una cabeza, con un cuerpo, con un pensamiento, el nuevo hombre. Tristemente, hoy el cuerpo de Cristo se ve con muchas cabezas y Él no la acepta así. Vemos que está representada por la iglesia de la Odisea, de la iglesia de las opiniones.
Entonces lo que Dios sí acepta son los hermanos genuinos que piensan y hablan lo mismo. Es por eso que la carga que llevamos en este ministerio es que todos los hermanos pensemos y hablemos una misma cosa. Y solamente madurando es que nosotros podemos pensar y hablar una misma cosa, seguir una misma regla. En el 2.15 dice que el Cristo de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, Dios hizo un nuevo hombre. Esto es muy importante para nosotros discernirlo porque no nos puede dominar nuestra ciudadanía ni nuestro conocimiento para llevarnos a otra cosa. Tenemos que tener cuidado que no nos puede dominar nuestra ciudadanía ni nuestro conocimiento para llevarnos a otra cosa aparte del nuevo hombre, de un solo cuerpo y de una sola cabeza. Tenemos que tener bien claro todo esto, mis hermanos, amén, porque a veces nos traiciona nuestra ciudadanía, nuestro conocimiento, así como dice Pablo. Aquí significa que esto, el nuevo hombre, es algo colectivo. El nuevo hombre es colectivo porque incluye a los judíos y a gentiles. Todas las nacionalidades están fundidas en el nuevo hombre, es decir, el nuevo hombre no tiene nacionalidad. Aquí no tenemos que vestirnos ni como judíos ni como mexicanos, porque en el nuevo hombre no hay judíos ni griegos. El nuevo hombre es celestial, es un hombre que tiene una mente celestial, que tiene la mente de Cristo. Amén. Entonces eso tiene que ver con el segundo aspecto de lo que es la iglesia. El tercer aspecto de lo que es la iglesia es el reino. Vamos a ir al 2.19 que dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí en este versículo está el aspecto del reino y el aspecto de la familia. Para entender la iglesia como el reino, es que nosotros somos ciudadanos de los santos. El término ciudadano indica un reino. Para que nosotros seamos ciudadanos de un reino, es que sepamos que tenemos derechos y obligaciones. Por ejemplo, como mexicanos, tenemos beneficios y obligaciones. Y eso es para que entendamos que en la vida de la iglesia también tenemos beneficios y obligaciones. Tristemente a muchos cristianos solo les gustan los beneficios, pero no toman en cuenta sus responsabilidades en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia hay que aprender a vivir en los 7 aspectos. En la vida de la iglesia no se puede vivir una vida cualquiera, una vida pasiva. Nosotros los cristianos debemos ser la gente más disciplinada sobre la tierra. En el 2.19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí en el versículo 19, en el capítulo 2.19 de Efesios, nos dice que somos ciudadanos que tenemos beneficios y obligaciones para que el evangelio siga avanzando. Pero también en este versículo nos habla del cuarto aspecto de lo que es la iglesia, que somos miembros de la familia de Dios. Ahí lo leemos. Así que ya no sois extranjeros, leemos el versículo 19 que dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí la expresión miembros de la familia de Dios denota la casa de Dios. Tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles somos miembros de la casa de Dios, que es la familia. Como la casa, como la familia de Dios, tiene que ver con la vida y el disfrute de las riquezas. Amén. Tenemos eso, tenemos ese derecho como familia. Aspecto número 5. Somos la morada de Dios. Leamos el versículo 21 al 22 de Filipenses capítulo 2. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos que saber que Dios nos escogió para vivir en nosotros, para que seamos su morada. Somos el lugar de la morada de Dios. A esto se refiere del edificio, a una casa. También dice que todos los santos somos edificados juntamente para que seamos la morada de Dios en el Espíritu. Nosotros no somos el edificio,
más bien nosotros somos ese edificio que está hablando aquí, pero no está hablando del edificio donde nosotros nos reunimos, sino está hablando del edificio espiritual, universal, como el templo de Dios. A eso se refiere como la morada de Dios, que somos el edificio. Versículos 2, 21 al 22, leamos otra vez. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el edificio de Dios, que estamos, dice que estamos siendo coordinados, estamos bien coordinados, dice, que vamos creciendo. Pero ahora, ¿cómo podemos saber que estamos siendo edificados juntos? Porque está hablando de que nosotros estamos siendo edificados juntos. Amén. ¿Cómo podemos saber que estamos siendo edificados juntos? Es que estamos creciendo y estamos siendo transformados, porque nos está haciendo impacto en nosotros y nos está haciendo real toda la palabra que estamos escuchando. En otras palabras, nos damos cuenta que la iglesia está siendo edificada cuando los hermanos están madurando. Amén. Cuando no hay madurez, no hay crecimiento, no hay edificación. Amén. Entonces, vemos lo que es que somos la morada de Dios. Si no crecemos y no estamos madurando, sencillamente no habrá edificación. Vamos con el sexto aspecto de lo que es la iglesia, ¿verdad? Que es el número 6, es la novia o la esposa del Señor. Vamos a leer Efesios 5:32. Efesios 5:32 dice lo siguiente: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo aquí usa el matrimonio regular para hablarnos del verdadero esposo y de la verdadera esposa. Aquí nos habla de la novia que luego se va a manifestar para casarse con Cristo, que somos los vencedores en el milenio y somos la esposa en la Nueva Jerusalén y seremos la esposa para la eternidad. Está hablando todo esto. Vamos adelante, vamos a ir en detalle en este aspecto, pero vemos, hermano, cómo es que Pablo usa el matrimonio regular para hablar del matrimonio real, del esposo y de la esposa que son verdaderos, que es Cristo como el novio, el esposo, y la iglesia. Nosotros somos la esposa, la novia, ya dijimos, para el milenio, la Nueva Jerusalén. Desde hoy ya somos la novia, pero nos vamos a manifestar para casarnos con Cristo, que seremos vencedores en el milenio para la Nueva Jerusalén y seremos la esposa para la eternidad. Amén. Vamos a ir con el aspecto número 7, el guerrero. Eso lo encontramos en el capítulo 6, desde el versículo 11 en adelante. Aquí nos revela que la iglesia es un guerrero. Acuérdate de que es algo corporativo que hemos hablado, porque el guerrero es corporativo. Aquí el guerrero es corporativo. Lo que no es correcto es enseñar a los hermanos que son guerreros espirituales individuales. Eso no es correcto enseñar. Tenemos que todos tener claro que necesitamos de los hermanos porque todos juntos venimos a ser el guerrero corporativo. El capítulo 6 de Efesios nos revela a la iglesia como un guerrero corporativo, un ejército que está compuesto de muchos soldados. Un guerrero no es simplemente una persona. Así como la iglesia es el nuevo hombre, la iglesia es el nuevo hombre, no un solo hermano es el nuevo hombre, sino que todos como iglesia somos el nuevo hombre. Así, el nuevo hombre es el guerrero. Todos nosotros como la iglesia somos el guerrero de Dios. Entonces vemos que en Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí la armadura no es para un solo individuo, no es para un solo hermano, no. La armadura tampoco es para que un hermano sea victorioso.
Aquí la armadura es dada a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que el guerrero, que es la iglesia, como un ejército, es para que le ganemos las batallas al enemigo. Vamos a estar desarrollándonos en todo esto más adelante, pero queremos que ustedes vean que la iglesia es eso, mis hermanos. La iglesia es el guerrero. La iglesia son estos 7 aspectos que ya vimos y que estuvimos repasando en esta mañana en una forma general. Pero más adelante vamos a estar hablando de los detalles, pero vimos de los 7 aspectos de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como el nuevo hombre, el reino, la familia de Dios, el lugar de la morada de Dios, la novia o la esposa del Señor y por último vimos que el guerrero de Dios. Pero todo esto es corporativo. No podemos pensar que esto es aplicable a un solo hermano. Esto es corporativo, es para la iglesia. Por eso dijimos que terminamos diciendo en el capítulo 6 que la armadura es dada a la iglesia de Dios, es dada al cuerpo de Cristo. Nunca hemos visto que, vamos a decir que un solo miembro del cuerpo es la que porta la armadura, sino que la armadura es dada para todo el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, veamos, hermano, porque aquí nos vamos a meter en la oración, vamos a meter en todas las cosas que conforman los elementos que conforman la armadura de Dios. Entonces vamos a estar disfrutando de todo Efesios, así que los invitamos a que estemos atentos a todo lo que Dios nos ha de estar hablando en este tiempo. Así que espero haberte ayudado a entender algunas cosas. Pero no te preocupes, vamos a estar enfocándonos en cada uno de estos detalles, en cada uno de estos aspectos más adelante. Así que por mientras, por el momento, te dejo con esto nada más para que veas lo que vamos a hablar en esta epístola a los Efesios. Amén. Entonces, Dios te bendiga en esta mañana y vamos a orar para despedirnos y sigamos disfrutando. Ahora vamos a estar efesenciando. Después de estar filipenseando, ahora vamos a estar efesenciando. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, amado Dios, porque nos pones en este tiempo para hablarte, Señor, para hablar por ti, Señor, para dar tu palabra a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos muestras lo que es la iglesia. Oh, Señor, la iglesia es algo corporativo. La iglesia es el deseo de tu corazón, Padre. Vemos que la iglesia es tu obra maestra, Señor, y ahora nos muestra, Señor, los aspectos de lo que es la iglesia. Oh, Señor, gracias porque tienes muchas cosas que mostrarnos para que aprendamos lo que no es nuestra posición delante de ti. Señor, gracias por esta mañana, por tu hablar, gracias porque has sido bueno hasta este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, sigamos disfrutando de Cristo en esta mañana, sigamos disfrutando a otros siervos que vendrán a continuación. Dios te bendiga y recibe un saludo de parte de nosotros donde quiera que estés. Hasta la próxima.